Crítica o reseña de Parasite, Los Grises, de Netflix de este 2024, no te quedes sin verla. Serie coreana de 6 episodios como de entre 40 y 50 minutos cada uno, recién estrenada en la plataforma de Netflix. Y pertenece al género de la acción, ciencia ficción y el suspenso. Y es una serie inspirada en el manga del mismo nombre, Parasite, de Hitoshi Iwaki, donde la sinopsis nos dice que en un futuro cercano, una joven llamada Jeon Seon-hee es infectada por un parásito alienígena, el cual debe luchar para sobrevivir en un mundo donde los parásitos están tomando el control de la humanidad. Así que como ves, amigo, realmente es muy similar tanto al manga como al anime, solo que en este caso está ubicado en el país de Corea del Sur. Muy bien, entonces empecemos de una vez con la crítica. Empezamos con el director Yeo Sang-woo, mejor conocido como el director de la película Tren a Busan, la famosa película de zombies. Así como también ha dirigido la película secuela de Tren a Busan, precisamente la película llamada Península del 2020. Y en el 2023 dirigió la película Yeon-hee, que básicamente es una película donde se desempeña no solo como director, sino también como guionista y productor. Una película de ciencia ficción distópica que tiene que ver con la inteligencia artificial y la clonación. Así que como puedes ver, es un director bastante geek, y en este caso también se nota porque es gran fan del manga original de Parasite. Así que por esto mismo declaró que su objetivo era realmente crear una adaptación fiel al espíritu de este manga y mantener la esencia del conflicto entre los humanos y los parásitos, pero eso sí, con su enfoque de acción y de thriller y hasta un poquito de terror, que es tan característico de este director, muy similar a la película de Tren a Busan. Y en esta serie también lo deja bastante de manifiesto ese giro entre acción, thriller, terror y un poquito de ciencia ficción. Así que en este caso me parece que el director realizó un buen trabajo y le voy a poner palomita. Ahora pasemos a la crítica del guión, que obviamente está también el director Yeo Sang-woo, además de estar también el escritor Ryo Yang-ye y Hitoshi Iwaki. Sí, el mismo escritor del manga original. Así que para mí también le pongo palomita a los creadores del guión, porque además está involucrado el creador original del manga. Porque para mí siempre es importante que esté el creador original, aunque sea nada más para dar el visto bueno. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la producción realizada por la productora JC Entertainment, donde se dice que tuvieron un presupuesto por episodio de 20 millones de won surcoreanos. Y creo que en este caso sí se nota bastante, porque la producción me parece de muy buena calidad, además que también los efectos son sobresalientes, aunque sí, de repente hay uno o dos efectos que llegan a patinar un poquito, pero la mayoría del tiempo realmente se mantienen a muy buen nivel. Otro punto positivo vendría siendo la música original de esta serie, así como también la ambientación y las locaciones. Así que en este caso también me parece que le voy a poner palomita a la producción. Ahora pasemos a la crítica del elenco, que me parece que todos son bastante buenos y cumplidores. Me parece un elenco bastante redondo, aunque sí, a lo mejor no es muy conocido de este lado del charco. Aunque claro, obviamente en esta serie sobresale la actriz coreana llamada Jeon Seon-hee, que es conocida por el exitoso papel que tuvo en la serie dramática llamada Mother del 2018 allá en Corea, que además de guapa me parece bastante buena actriz. Y hasta inclusive en sus escenas de pelea me parece que también hace un buen trabajo. Así que realmente se me hace una actriz bastante completa. Muy bien, ahora pasemos a las diferencias entre el manga, el anime y esta serie. Dado que esta serie me parece que tiene una diferencia en cuanto a la atmósfera, es mucho más oscura y más opresiva que inclusive el manga o el anime. Así como obviamente crea y introduce personajes nuevos que no existían en el material original. Pero claro, siempre tomando el manga como la historia base original. Así como también obviamente introduce un nuevo tipo de parásito que en este caso le llaman mutante. Y en este caso me parece que es un punto positivo porque le da una nueva dinámica al parásito y al usuario. Que sí, muchos dirán que es igual en este caso a la de Shinichi Izumi, la del manga, pero también es un poco distinto y diferente la interacción del parásito con el humano. Así que desde mi punto de vista me parece que exploran otro tipo de dinámicas entre los parásitos y los humanos. Muy bien, dicho esto, pasemos ya de una vez a la crítica de la serie. Me parece que la serie combina tanto
la ciencia ficción, la acción y hasta inclusive elementos de videojuegos con esos movimientos de cámara que al principio sí me sorprendió. Además también crea un ambiente bastante trepidante y entretenido. Es decir, el director Yeo Sang-hoon le pone su sello y su estilo tan característico de acción, terror y suspenso. Y con ese ritmo rápido de persecuciones y de acciones impactantes, y incluyendo esos giros inesperados en el guión. Y de paso, a medida que avanza la serie, explora las consecuencias entre la simbiosis entre el parásito y el humano. Como por ejemplo, se menciona que los humanos son parásitos más evolucionados inclusive que estos extraterrestres. En pocas palabras, que somos mejores parásitos que ellos. Y eso, aunque duela, realmente creo que sí tienen algo de razón y me sorprende que haga ese tipo de reflexiones en una serie de ciencia ficción. Así que como ves, amigo, en general me parece una buena adaptación, una buena historia con buenos personajes, así como también está pegado en cierta forma al anime y también al manga. Aunque realmente viene siendo una historia que se une y se adapta perfectamente al manga japonés, dado que podemos ver a Shinichi Izumi cerrando la temporada, lo cual se conecta perfectamente con el universo japonés del parásito. Así que gracias a esto también se convierten en canon tanto las versiones japonesas como en este caso la versión coreana, y crea un universo expandido para futuras series o mangas. Así que también en este sentido le pongo palomita. Muy bien, ahora pasemos a lo que dice la crítica mundial. En este caso, Rotten Tomatoes hasta en la calificación en 100%. Obviamente, hasta el momento solo van 5 reseñas. Lo más seguro es que empiece a bajar conforme vaya avanzando los días. Y en cuanto a la calificación, hasta el momento del público está en 78%. Así que como ves, hasta el momento la serie ha recibido críticas bastante positivas en general. Así que mi calificación en este caso sería un 9, porque francamente a mí sí me gustó bastante. Porque realmente para mí se ve y se siente un cariño por esta franquicia y también se respetó bastante bien, dado que no estorba ni interviene absolutamente nada ni con el anime, ni con el manga, ni con las películas de Parásitos. Y en este caso, al contrario, ayuda a la franquicia porque la expande y también le brinda otras opciones para abrirlas en diferentes países con diferentes parásitos y estos se interconecten con los personajes que ya conocemos, como pasó en esta serie con el caso de Shinichi al final. Y aquí la pregunta más bien sería si vamos a tener una segunda temporada de esta serie, porque generalmente Netflix suele tomar algunas semanas para evaluar la reacción del público y ver las cifras en cuanto a las vistas, y de ahí toma la decisión si renovar o cancelar la serie. Así que en este caso solo nos queda esperar a la respuesta oficial de Netflix para saber si habrá una segunda temporada de Parasite Los Grises. Que obviamente yo creo que sí, pero hay que esperar. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de la crítica de la serie Ronja, la hija del bandolero, también en Netflix. Nos vemos en el siguiente video. Dale like, suscríbete. Gracias por el apoyo. Bye.